Entonces, una forma fácil de poder hacer una tesis es plantearme este esquema. Y como les decía, ¿no es cierto? Mi segunda variable puede ser también la causa, una de las causas. Entonces, este podría ser una causa, podría ser otra variable, el tema del incremento de la previsión. Y la otra variable podría ser esta, ¿no? La que disminuye ingresos a causa de la mora en un banco. O finalmente puede ser la otra variable, esta, que es, por ejemplo, aplicar la minería de datos para predecir si un cliente va a entrar en mora o no. ¿Ya? Así más o menos es la idea de mi tesis, ¿ya? Entonces, fíjense que con este esquemita, ¿no? Yo podría ir avanzando en mi tesis e ir descartando tal vez algunas opciones. ¿A qué me refiero con eso? No sé si les han dado ese consejo. A mí cuando he hecho mi proyecto de grado y también cuando he hecho mi tesis, me han recomendado lo siguiente, que por lo menos tenga tres opciones, ¿sí? Y conforme iba avanzando, obviamente iba viendo de que la primera opción tal vez no iba a ser posible porque no podía, no sé, tal vez encontrar información o que se complicaba mucho el tema, no sé, no podía ser. Y básicamente iba descartando y al final me iba quedando, ¿no es cierto? Con el que sí era posible hacer la tesis, por ejemplo, ¿no? O el proyecto de grado. Entonces, ahí viene un poco mi sugerencia de que ustedes, ¿no? Pueden, aquí tienen una opción, dos opciones, tres opciones, cuatro opciones, cinco opciones, seis opciones para la segunda variable, ¿ya? Entonces, todo nace de ahí, todo está en función a eso, ¿ya? Pero, recalco algo, cuando yo hago las causas, ¿sí? Lo único que busco es la relación, ¿ya? La relación que va a haber entre esa causa y la mora, ¿ya? Si es que yo elijo una causa, un efecto, ¿no? O sea, el lado derecho, voy a relacionar la mora y ese efecto, o esa consecuencia, como le hemos llamado, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo ya tengo prácticamente mi tesis, ¿ya? Ahora bien, todo nace de ahí. Mi marco teórico, ¿qué voy a hacer? El capítulo 2. Voy a averiguar todo lo que se refiera al amor, todo, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Qué tipos de mora? ¿Qué hace nuestro sistema financiero? Hay tipo de calificaciones, ¿no ven? Hay previsiones, cuánto es, o sea, todo lo que tenga que ver con mora, voy a investigar y voy a averiguar. Y luego, la otra variable, digamos que en este caso fuera la situación económica del sector, entonces voy a analizar todo lo referente a eso. O en mi caso, ¿no? Yo he hecho la aplicación de la minería de datos, entonces he averiguado, he investigado distintos autores, he visto revistas científicas, he visto libros, he visto tesis, he visto varias cosas, ¿no? Para poder fundamentar mi tesis, ¿ya? Ahora bien, les mostraré un poquito cómo es que yo he trabajado, ¿ya? Y para que tengan ustedes una idea, ¿ya? A ver, permítanme un rato, voy a ir a... ¿Dónde estás? Mm, 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 mm. Disco de docencia, tesis Majefe, ya. Les voy a compartir un poco lo que yo he hecho, ¿ya? ¿También? Este es de mi maestría. Permítanme un rato, vamos a llegar. A ver. Bueno, primero, como voy a hablar de Banco Fortaleza y también voy a hablar de la Mora, ¿no es cierto? Primero hablo de cómo está ese sector, si está creciendo,
¿Qué me ha llevado a mí para poder averiguar eso? No solamente en Banco Fortaleza ha aumentado la mora, sino también en el sistema financiero, ¿no es cierto? Entonces, más o menos describo, ¿no? Todo lo que acontece respecto a la mora en los bancos, ¿ya? Entonces, ahí hago un poco, cito algunos datos, ¿no? Ahí viene el formato APA también, que es algo muy importante, que lo tiene el Word, que no es algo que yo les voy a explicar, la verdad, porque no va a haber mucho tiempo, ¿no? Lo que sí les recomiendo es que tienen que buscar fuentes, ¿ya? Por ejemplo, acá he hablado de una parte y esto viene del Banco Central. He hablado otra cosa, viene de una memoria de la ASFI del 2020. He hablado otra cosa y fíjense, viene de Asuban, ¿no? Que es la Asociación de Bancos. Hablo de otra cosa y fíjense, aquí hay un informe de estabilidad financiera del Banco Central, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Incluso hasta periódicos, ¿no? Fíjense, ¿no? Aquí cito a página 7 en 2020, ¿no? Eso sí es importante. Aquí otro, ¿no? Primero he visto, no sé, del Banco Central, de la ASFI, luego ya veo algunos autores, por ejemplo, como acá, que un poquito explican y justifican un poco el tema de investigación, ¿ya? Y aquí viene la clave, ¿no? Que es la identificación y formulación del problema de investigación. Entonces, todo parte de un problema, jóvenes, ¿ya? Entonces, aquí yo digo, ¿no? El área de negocios de Banco Fortaleza, que es la encargada de otorgar créditos, también presenta esta realidad del incremento del índice de mora año tras año. Existen varias causas de distintos índoles para que la morosidad vaya incrementando y explico cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias, ¿sí? Hago un poco ese. Aquí hablo de manera general, ¿no? Cómo se está comportando en el sistema. Aquí estoy hablando un poco de las causas del problema que yo he identificado y de las consecuencias, ¿no? Lo cual va a justificar justamente el tema de tesis, ¿ya? Todo un drama, ¿no? ¿Ya? Y ahí viene lo que les decía hace rato, ¿ya? Primero, me voy, ¿qué página es? Vamos a ver aquí, el 5. Me voy a ir al título, ¿ya? Y van a ver que es bien facilito esquematizar algunas cosas. A ver, fíjense mi título. Dice, modelo de minería de datos para predecir la morosidad en el área de negocios de Banco Fortaleza. ¿Ya? Vuelvo a mi esquema. Primero, en este caso, estoy tomando esta variable que es la aplicación que yo estoy sugiriendo, que se llama minería de datos. ¿Para qué? Para predecir la morosidad, ¿ya? Entonces ahí estoy enlazando con el problema. ¿Dónde? En el área de negocios, que es en Banco Fortaleza. Entonces, fíjense, modelo de minería de datos para predecir la morosidad en el área de negocios, permítanme, en el área de negocios de Banco Fortaleza. ¿Ya? Ahora bien, yo podría hacer lo siguiente. Digamos esto, esta variable, digamos que elegí. ¿Cuál sería mi título? Mala evaluación o evaluación, ¿no? Crediticia, porque en una tesis no puedes adelantarte de decir que está mal o que está bien. No puedes ya hacer una prevaloración. En la investigación ya vas a deducir eso. Entonces yo ya no podría poner mala evaluación, pero ese sentido me ha hecho llegar a esa causa. Entonces aquí yo tendría que poner evaluación crediticia, ¿no? Entonces mi título diría evaluación crediticia y la mora, ¿no? En el área de negocios de Banco Fortaleza. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, evaluación crediticia, ¿no? Y la mora en el área de negocios de Banco Fortaleza. Ahí viene el título, ¿ya? Entonces voy a dividir esto. ¿Dónde está? Vista, dividir, para que ustedes vean el título, ¿ya? Porque ese título tiene que ver bastante con el tema de mi planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, eran las 5, 4, 5. ¿Ya?
Entonces, hablo, ¿no ve? Todo de todas las causas y de todas las consecuencias que tiene la mora, ¿no? Y ahí, fíjense, dice, ¿no? Más arriba dice, por todo lo expuesto hasta ahora, dice, esta investigación centra su atención en proponer una nueva herramienta para la toma de decisiones para los comités de crédito, mediante la implementación de un modelo de minería de datos que permitirá predecir en base a modelos matemáticos y datos históricos si una nueva solicitud de crédito tendrá o no morosidad en el futuro. ¿Ya? Esta nueva herramienta podrá ser replicada para cualquier otro banco o entidad dentro del sistema de intermediación financiera e incluso para empresas de todos los sectores de nuestra economía que cuenten con repositorio de datos. ¿Ya? Derivado de todo lo comentario más arriba, de todo lo comentado más arriba, el problema identificado en el presente estudio es, ¿ya? Entonces, van a fijarse que el título tiene mucho que ver con el problema, ¿no? ¿Qué dice? ¿En qué medida un modelo de minería de datos ayudará a predecir la morosidad en el área de negocios de Banco Fortaleza? ¿Sí? Fíjense que básicamente usan las mismas palabras, solo que hay algunos cambios nada más y que el planteamiento del problema tiene que estar en interrogación. Entonces, mi investigación radica en que voy a investigar si realmente la minería de datos va a ayudar a predecir la morosidad. Nada más, eso estoy diciendo. Entonces, fíjense que tiene que haber una relación íntima entre el título y mi planteamiento del problema. Y eso lo he sacado, por si acaso, del esquema que, ¿no? Entonces, pero este es el esquema más complicado, que les decía que era este, que no les recomiendo si es que no conocen de lo que quieren aplicar. Ya no les recomiendo porque van a tardar más en conocer, en aprender lo que vayan a proponer, ¿ya? En cambio, si yo relaciono, por ejemplo, como aquí hemos dicho, evaluación crediticia, ¿ya? A ver, voy a cambiar de pizarra, ¿no? A ver, permítanme, ¿qué está pasando con Paint? Es la pizarra del White. Ya, voy a borrar esto, ¿ya? Ya me estaba asustando que mi máquina ya no va a funcionar, ¿ya? Entonces, yo les sugiero, ¿no? Que como tienen aquí el problema, ya aquí voy a poner el problema, a ver, más gruesito, como tienen aquí el problema, yo les sugiero, para no alargar el tema de la tesis, es que al problema o bien lo relacionen con una causa o bien lo relacionen con una consecuencia, ¿sí? Entonces, el problema va a ser determinar cuál es la relación entre esta causa y el problema o determinar cuál es la relación entre este problema y esta consecuencia. Nada más. Ese tenor ya va a tener la tesis en la parte del planteamiento del problema. ¿Sí? En cambio, en mi caso, como estoy yo abocándome en el aporte, tengo que analizar, tengo que validar si ese aporte funciona o no para resolver el problema o mitigar el problema. Entonces, por eso es que en mi caso dice, ¿en qué medida un modelo de minería de datos ayudará a predecir la morosidad en el área de negocios de Banco Fortaleza? ¿No? Ese es más o menos el tenor para los casos que están compuestos de un aporte. Pero si ustedes eligen causa o consecuencia, solamente van a utilizar la cuestión de relación. ¿Cuál es la relación entre este y este? O el problema y la consecuencia. Nada más, ¿ya? Ahora fíjense, ese es el planteamiento. Esto lo voy a subir un poquito. Es solamente para que ustedes vean el tema del título, ¿ya? Luego viene el objetivo, ¿sí? El objetivo es básicamente lo mismo que la pregunta, pero en un, en, en, en un modelo de objetivo. Me explico. ¿Qué dice? Aquí dice, ¿en qué medida? Aquí dice, analizar en qué medida un modelo de minería de datos ayudará a predecir la morosidad en el área de negocios de Banco Fortaleza.
O sea, lo mismo, solo que con un verbo, ¿no? Que nos recomiendan siempre, ¿no? En taller 2, ¿no? No sé si les han dado, pero hay determinados verbos que se utilizan, ¿no? Entonces, en mi caso, yo estoy poniendo analizar en qué medida un modelo de minería de datos, ¿no? Fíjense, es lo mismo, solamente que en vez de pregunta le he puesto una palabra o un verbo que es analizar. Analizar en qué medida un modelo de minería de datos ayudará a predecir la morosidad en el área de negocios, ¿no? En una de relación será eh, analizar la relación, ¿no? De tal causa con el problema o de tal problema con tal consecuencia, nada más, ¿sí? Entonces, fíjense, tiene mucho que ver el objetivo con el planteamiento del problema y este a su vez con el título. Luego, ¿qué viene como objetivo específico? Eso quiero que analicen, ¿ya? Dice, analizar la tecnología crediticia actual que el Banco Fortaleza utiliza para predecir la morosidad ante una nueva solicitud. Entonces, yo tengo que ver cuál es la situación actual de lo que está pasando. Entonces, obviamente, eso se constituye en un objetivo, ¿no? Específico, ¿ya? Es obvio eso. Tengo que hacer un diagnóstico, tengo que hacer una evaluación, ¿no? En mi caso es analizar la situación actual, ¿no? O sea, cómo está trabajando actualmente, porque es una propuesta, ¿ya? ¿Qué más? Estudiar los diferentes modelos de predicción de la morosidad que se utilizan en el sistema de intermediación financiera. Ah, entonces yo voy a ver qué propuestas similares se han hecho hasta la fecha, ¿ya? En nuestro contexto, ¿ya? Finalmente, yo voy a determinar un modelo matemático mediante la metodología de la minería de datos, ¿ya? Y como último, voy a, o he lanzado la primera versión del modelo predictivo, ¿ya? En mi caso. Tal vez ahorita no me voy a hacer mucho énfasis en el objetivo específico, ¿ya? En mi caso es un poco particular, ¿ya? Vayamos a, ¿no? Y ahí viene la justificación teórica, la justificación metodológica, que lo pueden leer y lo van a analizar, ¿ya? Entonces, en esta parte, les vuelvo a decir, es muy importante el planteamiento del problema, el título y el objetivo general, que están íntimamente ligados, como han podido ver. Entonces, yo les digo algo, ¿sí? Normalmente, los tribunales y todo eso solo leen el capítulo 1, ¿ya? Normalmente. Y tal vez la parte 3. Esa es la cruda realidad, ¿ya? Entonces, este primer capítulo tiene que estar bien estructurado. Tiene que tener relación el planteamiento del problema con el objetivo y obviamente con el título, ¿ya? Esa relación íntima tiene que haber, ¿ya? Luego les voy a mostrar otros tesis donde vamos a especificar mejor los objetivos específicos. De mí eran un poquito muy puntuales, muy de la metodología que estoy aplicando o de la propuesta que estoy aplicando, ¿ya? Capítulo 2, fíjense, el marco teórico. ¿De qué hablo? La mora, aquí está. Hablo o tengo que tener un marco conceptual. Ahí, jóvenes, pueden buscar el Google Academic. ¿A ver? ¿Sí? Ahí van a, no busquen en el buscador de Google nada más, ¿ya? En el Google hay de todo. Busquen el Google Académico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí estoy definiendo qué es la mora. Y obviamente la referencia bibliográfica es muy importante. Eso es lo que sí o sí les van a pedir el tribunal, el docente, todos, ¿ya? Entonces, siempre tienen que ir acompañado con eso. ¿Qué más? Todo lo relacionado a amor, riesgo crediticio, capacidad de pago. ¿Qué es un crédito? Obviamente tengo que explicar qué es un crédito para aquella persona que no sabe de dónde viene la morosidad o no está familiarizado con eso, ¿no? Entonces, tipos de crédito específico ahí, como qué hay, tamaño de la actividad, que es una particularidad en los bancos, qué tamaños hay, calificación de deudores, cómo se los califica. O sea, todo lo que tenga que ver con mora está en la primera parte, fíjense, todo. Aquí dice tipos de cartera de créditos, cartera vencida, cartera de ejecución. O sea, ustedes ya en función a sus variables ya van a identificar
todo el sustento teórico, ¿no? ¿Qué es el sector, el crédito productivo, ¿no? Régimen de previsiones, lo que les hablaba, cuánto previsiona un banco. O sea, estoy hablando todo lo que tiene que ver con la mora, ¿sí? Todo lo que va a ayudar a entender la tesis, ¿no? Luego hablo del análisis financiero, cómo trabaja un banco, qué hace, cuáles son las preguntas que se hace al hacer un crédito, qué dice tal autor, se hace un análisis de estados financieros, o sea, estoy explicando de manera teórica todo el sustento para mi tesis. Luego, hasta ahí hablo todo lo que tiene que ver con mora. Y como yo me he ido a la minería de datos, ahora toca explicar todo lo que concierne a la minería de datos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué dice Riquelme respecto a eso? ¿Qué dice otro autor? ¿No? Entonces, ¿qué problemas aborda la minería de datos? ¿No? ¿Qué es lo que hace? ¿No? Busca asociaciones, dice, ¿no? Predicción. ¿Qué técnicas hay de minería de datos, redes neuronales, regresión? ¿No? O sea, ahí explico todo lo que es de mi segunda variable, que como les he dicho en este ejemplo, ustedes pueden trabajar con este, con cualquiera, ¿ya? Yo he trabajado con este. ¿Cómo lo van a definir con cuál? Dependiendo cuánta información puedan conseguir, cuánto sepan del tema también, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego viene el marco normativo. Y siempre todo está relacionado con la constitución política del Estado. Siempre, ¿ya? Siempre empiecen por la constitución política del Estado. Siempre va a haber un artículo que esté relacionado al sector que ustedes están haciendo la tesis, ¿ya? Luego de la Constitución, donde cito, digamos, los artículos que están relacionados a mi área de investigación, ya busco una ley específica a mi área, ¿no? Por ejemplo, aquí, ley de servicios financieros, ¿no? Entonces, ¿qué dice respecto a la mora? ¿Qué contempla? ¿No es cierto? Y ahí explico de lo que habla, ¿no? La ley de servicios financieros. Explico que es un banco pyme, un banco, no sé, un banco múltiple, ¿no? Y finalmente viene el marco referencial. ¿Qué es el marco referencial? Son todos los trabajos similares que hay dentro de mi tema de tesis. ¿Qué quiere decir? Yo no soy el único que ha planteado esto. Hay otros estudiantes que han hecho lo mismo o similares o han utilizado otra técnica. Entonces, ahí les va a ayudar el repositorio que les decía de la UNSA, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden ver qué tesis hay relacionados al tema que yo estoy haciendo. Entonces, ahí ustedes hacen una descripción. Primero, yo empiezo acá, en mi marco referencial, qué es lo que hace Banco Fortaleza, cómo trabaja, ¿ya? Cómo trabaja, qué hace. Luego voy a detallar, ¿sí? Permítanme, todo lo que hace Banco Fortaleza explico. Ya, aquí ya estoy explicando cómo trabaja los sistemas de buró de información, que es otra forma que han incursionado en predecir la morosidad. Ya, entonces ellos también están en busca de eso. Entonces explico qué hacen, cuáles son los reportes que manejan, ¿no? Ya, veo un poco otras empresas que están haciendo en este caso, ¿ya? Y finalmente, ¿ya? Me voy a las tesis. Por ejemplo, aquí hay un scoring para la evaluación del riesgo crediticio de Banco FIE. Entonces, aplicando redes neuronales artificiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, explico un poco qué ha hecho ese tesista, más o menos qué es lo que ha hecho y cuáles son sus resultados. He encontrado otro, que es modelo de medición de riesgo. También explico qué dice esa tesis respecto a la mora, ¿no? Entonces, de esa forma, concluyo lo que es el capítulo 2. Entonces hay un marco conceptual donde averiguo todo lo que tiene que ver con mis variables. Hay un marco normativo donde está todo lo relacionado a mi tema y hay un marco referencial que hace cita a trabajos similares, a trabajos que tienen más o menos el mismo enfoque, ¿ya? No está mal, yo incluso tengo la idea, ¿no? Yo opino, ¿no? Que cuando uno hace una tesis, digamos que yo he hecho esta tesis, alguien puede hacerlo también en otro banco, lo mismo, o incluso en el mismo banco, por ahí
por ahí no saca los mismos resultados. La idea es de que el estudiante sepa la metodología de investigación, nada más. Y a veces las universidades, ¿no? No sé, o sea, tienen la idea, ¿no? De que, pucha, tiene que ser algo novedoso, algo que, pucha, que trascienda, algo que, pucha, no sé, pues que no se haya visto. Y no es así, ¿no? O sea, ese es un paradigma que hay que trabajar en las universidades. Yo incluso he visto algunos tribunales, pucha, como si ellos hubieran hecho una tesis así, pucha, ¿no ve? O sea, así que realmente sea, wow, y no es así, ¿no ve? Entonces, ese es un tema que hay que analizar, ¿ya? Entonces, capítulo 3. Esto sí me voy a guardar para la próxima semana, ¿ya? Pero trabajen en su título, tiene que tener coherencia su título, su objetivo, ¿ya? Y su planteamiento del problema. Si eso está mal, jóvenes, no les, o sea, va a ser complicado avanzar, ¿no? Entonces, analicen eso. Les propongo que el próximo sábado, ¿sí? Me compartan y podamos analizar. No hay que tener vergüenza. Yo conozco muchos jóvenes que un poquito se avergüenzan, no quieren compartir. No, si es que algo me van a ayudar, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? O sea, no lo vean mal, ¿no? Yo he visto mucha gente no habla de su tema porque es similar a otro que han hecho. Pues ¿dónde está el problema? No hay problema, ya, desde mi punto de vista, pero a veces en algunas carreras yo he visto que no, que cómo pues plagio, dicen, ¿no ve? No, mientras coloques referencias, no es plagio, no hay eso. Ah, bueno, si tú dices que has escrito con tus palabras algo que has copiado, ah, bueno, eso sí es plagio, ¿no? Entonces, mientras esté referenciado, no hay ningún problema, ¿ya? Y aquí vamos a ver la próxima semana el método de investigación, ¿ya? No te enseñan. Hay el método deductivo y el inductivo. Les voy a explicar cuál es la diferencia. Uno. Después, ¿qué tipo de investigación es? ¿No? ¿Es descriptivo? ¿Es correlacional? ¿Es predictivo? ¿Ve? Entonces les voy a explicar las características de esas formas o esos tipos de investigación. ¿Qué más? ¿Cuál es el diseño? ¿Es experimental o no es experimental? ¿Cuándo es experimental? ¿No? Les voy a explicar eso. ¿Ya? El diseño de la investigación, si es transversal o no es transversal. Les voy a explicar cuál es la diferencia. ¿Ya? Y luego ya es ya más fácil. Unidad de análisis, o sea, qué es lo que voy a hacer o qué voy a estudiar. Si tengo una muestra o voy a estudiar toda la población, depende, ¿no es cierto? ¿Sí? Y básicamente determino cómo voy a determinar la muestra y ahí está la hipótesis, que es lo mismo que el planteamiento del problema. Dice, el modelo de minería de datos propuesto logrará predecir la morosidad en el área de negocios de Banco Fortaleza. Estoy afirmando algo, pero algo que tengo que comprobar, ¿no? Porque una tesis al final se termina en eso, ¿no? O sea, tienes que comprobar la hipótesis que has planteado, ¿ya? Esa es mi hipótesis. Y alguien me hablaba de la operacionalización de las variables. Vamos a ver también eso, ¿no? Pues fíjense, mi primera variable, la minería de datos. Mi segunda variable, la mora. Y aquí van a ver cómo es que yo he desarrollado mi operacionalización de variables. Fíjense que todo está en función a ese esquemita que les he mostrado. Y voy a traer algunos ejemplos también para los otros casos, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea más clara, ¿ya? Y luego, básicamente es cuál es tu fuente, si vas a hacer encuestas, si vas a utilizar datos, como lo he hecho yo, ¿no? Y el diseño de los instrumentos, nada más. Y ahí explicas qué vas a hacer, cómo vas a hacer, y nada más, ahí termina tu capítulo 3, ¿ya? Y luego ya haces el análisis, ¿no? O sea, ya utilizas netamente estadística. ¿Terminó sus clases? Sí. Mi objetivo es de que un poco podamos llegar hasta el punto 3, ¿ya? Por lo menos hasta pasado una semana del primer parcial, ¿ya? Luego, ya cada caso, yo ahí voy a pedir voluntarios, podemos ir viendo uno por uno, puedo hacer un cronograma para que no lo vean muy personal, ¿no? Puedo hacer un cronograma y ir viendo con
cada uno de ustedes en un horario establecido e ir guiando un poco, ¿ya? Esa es la idea, jóvenes. Entonces, por favor, analicen bien el planteamiento del problema que tienen, porque esa es la base. Después, les vuelvo a decir, el punto 1 es eso. El capítulo 2 es básicamente buscar bibliografía. El punto 3 es re fácil, es decir, qué tipo de investigación es, cuál es su diseño, cuál es el tipo de investigación, nada más. Y les voy a explicar cuándo es qué y cuándo cambia, nada más. Eso es, el 3 es fácil. El 4 es el problema, ¿sí? Desde mi enfoque, para el capítulo 4 tienes que saber estadística. Si no sabes estadística, obviamente hay un gran problema ahí, ¿no? Entonces, luego ya veríamos el tema de estadística, ¿ya? Bueno, jóvenes, ya es las 7 de la noche, ¿no? Ahí quedaremos por hoy, ¿ya? Gracias, Melissa. No sé si hay algún comentario, pero